buenos días. Gracias por vuestra presencia aquí, tanto en la sede central de AEMET como los que estáis a través de Teams. Un saludo especial, el más cordial, dándole la bienvenida a los que están hoy de fuera de la agencia, en especial a los familiares de nuestro querido Javier Cano. Tenemos con nosotros a Javier, que se ha jubilado recientemente y que ha desarrollado su carrera profesional como observador de meteorología del Estado. A lo largo de 36 años, ¿correcto?, has estado trabajando en AEMET y en ese año además has escrito más de un centenar de artículos especializados y de divulgación, no solo de climatología, sino también de ornitología y fenología. Como conservacionista y estudioso también de la flora y la fauna ibéricas, te preocupa mucho cómo les afecta el cambio climático a las especies, a la biodiversidad. Pues yo profesionalmente he coincidido con Javier cuando yo era delegada en Madrid y Javier era el jefe de la oficina meteorológica de la base aérea de Getafe. Y entonces recuerdo, pues en esos años, su profesionalidad. Recuerdo que nos juntábamos todas las semanas, todos los jefes de las unidades y tal, comentábamos todos los aspectos que había tal. Y recuerdo que siempre Javier era el más comprometido, uno de los especialmente comprometidos con que su unidad, la base de Getafe, saliese adelante, pues con todos los problemas que siempre hay del día a día. Recuerdo también la ocasión en la que visité la base y en la que nos recibió el coronel de la base de Getafe, y él mismo también me comentó pues que gracias a Javier, lo buen profesional que era. ¿Recuerdas que nos dio allí una gran presentación? Sí, estupendo. Entonces él me decía que gracias a Javier y a su buen hacer en la base, que tenían plena confianza en AEMET para el tema de dar el servicio meteorológico para por la seguridad aérea, para que tuvieran ellos todas las características necesarias para poder emprender sus vuelos con seguridad. Bueno, pues en el año 2024, Javier Cano publicó este libro del que nos va a hablar, que es la Guía Básica de Meteorología, y que tuve yo el honor de prologar. Entonces, la obra considero que es una obra rigurosa, amena y actualizada, y que realmente merece la pena. Merece la pena que la tengamos, que la leamos, y que además va para un público muy amplio, tanto para los profesionales de la meteorología como los que quieren llegar a serlo al Cuerpo de Observadores en Meteorología del Estado, como para cualquier usuario, a lo mejor, de redes sociales o comunicadores. Entonces, los que pertenecemos a algunos de los cuerpos especiales de meteorología sabemos y conocemos de manuales básicos, los hemos estudiado en la universidad, pero en la obra de Javier yo creo que se unen los conceptos clásicos y básicos con todas las nuevas técnicas de teledetección terrestre, satelital. Y hay además muchas referencias a la fenología, en las que es muy entusiasta, gran conocedor, y regado también de grandes documentos gráficos, que también le da una buena impresión a la obra. Entonces, pues nada, yo te voy a dar la palabra. Muchas gracias, Javier, por todo el tiempo que has estado aquí en AEMET y por este magnífico libro. Y gracias por dedicar tu tiempo a crear esta obra en una época en la que la sociedad creo que se aleja de lo complejo. Así que después de la charla de Javier, daremos paso tanto a los que estáis a través de Teams como a los de aquí en la sala para todo lo que consideren. Gracias, Javier. Muy bien. Buenos días a todos y muchas gracias por tus palabras, Estrella. Quería agradecer sobre todo la presencia de todas las personas que estáis aquí presencialmente, por supuesto también a todas las que están al otro lado de las pantallas y de los dispositivos electrónicos. Y bueno, pues voy a empezar a compartir con todos. Bueno, el título de la presentación es ¿Cómo se hizo este libro? Ahí aparece ya en impresión. Y bueno, lo primero que nos surgió fue la idea, plantearnos una idea de si éramos capaces, teníamos contenido suficiente para desarrollar un libro de estas características y si teníamos además imágenes que pudieran acompañarla y ser de alguna manera independiente en cuanto a los derechos de autor,
tener que comprar fotografías o ilustraciones. Entonces, bueno, valoramos todos estos detalles y aceptamos el desafío. Se lo propusimos inmediatamente a Miguel Ángel García Couto, nuestro jefe de servicio de documentación. Él recibió primero un título y una propuesta de temas, lo vio interesante, incluso él creyó en el proyecto desde el primer momento y lo trasladó a su vez al Consejo Editorial de AEMET, que lo aprobó, como vemos, en el 2023, perdón. Entonces, durante ese tiempo tuvimos que desarrollar el texto, las imágenes. Cuando hacíamos cada uno de los capítulos, lo enviaba a una primera revisión de expertos, cada uno en su disciplina. Me ayudaron bastante en corregir, mejorar el texto, y luego hubo una revisión ya institucional, 2 revisores anónimos, que en ese periodo de junio a septiembre se hizo todo ese proceso, y una vez ya terminada la revisión, de la cual agradezco a todas las personas que han intervenido en la misma, pues nos pusimos en la edición. Bueno, nos pusimos en concreto, no, se puso nuevamente Miguel Ángel García Couto en la edición, una edición extraordinaria, de la cual le estoy agradecido profundamente. Y además, si no hubiera participado él, estoy convencido de que este libro no habría sido capaz de salir contratando a personal que lo hubiera editado externamente. Y bueno, ese proceso duró entre enero y septiembre, y finalmente en octubre salió publicado. El contenido del libro pues, se divide en 4 partes, los típicos temas de meteorología, pero este libro a su vez no solo trata de meteorología, sino también de climatología. Estos son un poco cada uno de los capítulos. La tercera parte, pues observación del tiempo y predicción, y la última, la climatología. Incluso el último de los capítulos ya nos atrevemos a incluir un tema tan reciente como es el cambio climático, y todo ello tratado con rigor y con los últimos datos disponibles. Finalmente, este libro tiene 5 anexos. El primero de ellos, la bibliografía, que también hay que agradecer a Elena Morato y el equipo de biblioteca que contribuyó a su mejora. Y los 4 siguientes anexos volvió otra vez de mano de Miguel Ángel a realizar 4 anexos, uno sobre los cuadros explicativos, otro sobre las siglas, los acrónimos, un índice onomástico de todas las personas que se citan en el libro, y el último, el índice alfabético, un trabajo muy exhaustivo y que la verdad pues es, ya digo, un trabajo que realizó Miguel Ángel de forma extraordinaria. Y dicho esto, el libro también además contiene, hablo de memoria, más o menos 282 figuras entre fotografías e ilustraciones, de las cuales 247 son propias, las he elaborado yo, y el resto pues suelen ser mapas de la agencia o imágenes de satélite. En este sentido, quiero disculparme porque en dos trabajos hechos por personal de la casa, extraordinarios por cierto, pues hemos utilizado los mapas, y parece ser que no hemos indicado la referencia correctamente en el pie de las figuras, aunque sí está reflejado en la bibliografía, pero no está en las figuras y en parte del texto. Entonces, ha sido un error mío, simplemente pedir las disculpas. Esto ya está subsanado en el texto original, y además también está en la fe de ratas virtual que acompaña al libro. Dicho esto, pues empezamos un poco a ver el contenido. Tuvimos especial cuidado en el vocabulario, en sus definiciones, en hacerlas asequibles al gran público, amenas. También tuvimos interés en incluir palabras o conceptos
relativamente nuevos, como por ejemplo ciclogénesis explosiva, DANA, Medican, río atmosférico, sistema climático, que son términos que ya nos están empezando a sonar, y palabras también rescatadas un poco del olvido, el romanticismo de la meteorología tradicional, ¿no? Como virazón, cielo arrebolado, cintilar, en fin, visibilidad excepcional. Y luego ya la parte más original del libro, que es quizá la aportación, ya digo, personal, es la inclusión de artículos inéditos y la incorporación de cuadros, que los cuadros se pueden leer de tal manera independientes al texto, aunque están relacionados con lo que se dice en los capítulos, pero se pueden leer independientemente. Y ahí aportan, pues, sobre todo curiosidades, datos y también los protagonistas de la historia de la meteorología o la climatología. Y empezamos con una imagen, pues la típica del efecto Foehn, como en la ladera de Barlovento, pues tiene unas condiciones iniciales de humedad y temperatura que cuando atraviesa el sistema montañoso, pues esas condiciones cambian, la atmósfera se seca y se calienta. Bueno, pues había que reflejarlo de tal manera. También otra imagen tradicional, pues la altitud que alcanzan nuestros satélites de observación, incluso también la Estación Espacial Internacional, y luego pues otra imagen también un poco más original, que es la representación de las grandes erupciones de los últimos 3.600 años, que han tenido consecuencias en el cambio en el clima global de la Tierra. Entonces, pues bueno, era un poco la aportación tanto en ilustraciones como ahora lo que viene a continuación de fotografías. El libro tenía que documentar pues muchos acontecimientos, desde el lanzamiento de un globo sonda para ver la estructura térmica o de presión de la atmósfera, cómo se comporta, o este que es un ozono, para medir el ozono, pues cómo va cambiando la capa de ozono a lo largo de la altura. Aquí esta foto, que parece muy simple, pero es muy significativa, capta el momento precisamente del vapor de agua, cómo pasa a gotitas de agua. El vapor de agua es un gas que es transparente e incoloro. Y aquí ya se empieza a ver, si nos fijamos, que hay una cierta turbiedad en la atmósfera y cuando alcanza el nivel de condensación ya se forma el primer cúmulo. Entonces, esto era un poco para captar esa imagen. Por supuesto, teníamos que documentar también instrumentos de observación. En este caso, uno de los instrumentos de teledetección, que son la familia, los componen los satélites, los detectores de rayos y estos los radares meteorológicos. Este en concreto se sitúa en el Cerro de Batallones, en el término municipal de Torrejón de Velasco, y es el radar de la zona interior de la península. Es una imagen nocturna y la puse a posta para contar a su vez que el 90% de la población de los países desarrollados, lo que llamamos tradicionalmente países occidentales, somos incapaces de ver la Vía Láctea, debido, si se fijan, a la contaminación lumínica. Esta es la luz que proyecta. Esto era de noche, completamente a oscuras, pero la luz de Madrid, del área metropolitana, aunque sí se ven algunas de las estrellas más brillantes, pero somos incapaces de ver la Vía Láctea. Pero es que el 70% de la población del mundo, que ya vive en grandes ciudades, también tiene ese problema de contaminación lumínica. Bueno, también había que documentar pues, fotometeoros, como por ejemplo un arco iris, que lo curioso del arco iris es que tenemos siempre, con la condición de tener siempre el sol a nuestras espaldas. Y el patrón de colores se manifiesta exactamente igual. El rojo en la parte externa del arco y el violeta en la parte interior. Si tuviésemos, como aquí se aprecia un poco, un segundo arco iris, los colores se invierten. Es un poco esa curiosidad. Este es otro fenómeno muy típico, el halo solar, que se produce cuando tenemos el cielo cubierto con una nube alta que se denomina cirrostrato y que está compuesta exclusivamente de cristales de hielo. Y aquí, bueno, pues el fotógrafo se recreó un poco pillando tanto el halo como
su reflejo en este instrumento, que no es una bola de predicción de una bruja, sino es el heliógrafo, que nos sirve para medir las horas de sol cada día. También había que documentar pues, otro tipo de fenómenos, por ejemplo, los que reducen la visibilidad. Esto es una niebla baja que se produce en las pistas, sobre todo en las pistas de aeródromos, pero que no tiene ninguna repercusión en el tráfico aéreo. Como vemos, es una niebla muy baja y además un fenómeno muy local. No tiene nada que ver con una niebla extensa y además que tiene una visibilidad por debajo de los 200 metros. Y ahí, a partir de ese umbral, empezamos a hablar de niebla densa. Y las predicciones de AEMET, cuando se predice la aparición de ese fenómeno, hay que emitir un aviso amarillo por estas condiciones. Esta sería la situación que vería un piloto si quiere despegar desde la pista. Aquí pasamos al efecto contrario, visibilidad excepcional de más de 80 kilómetros, incluso superior. Este es el horizonte de Madrid, una de las imágenes más bonitas que se puede ver de la ciudad de Madrid, con la Sierra de Guadarrama al fondo. Y ahora sí, les pido que ni tan siquiera parpadeen, porque va a ocurrir una cosa curiosa. Estamos todos atentos. Bueno, pues pasamos de visibilidad excepcional a estas condiciones. Y esto no es un montaje. Es la misma imagen desde el mismo sitio, pero el fotógrafo en este caso tuvo que buscar una predicción para adivinar lo que iba a ocurrir. Bueno, pues fuimos al mismo lugar, documentamos la entrada de polvo procedente del desierto del Sáhara, que redujo la visibilidad, en este caso hasta los 4,5 kilómetros, de tal manera que ya teníamos otro fenómeno, que es la calima. Parece ser que, bueno, de hecho no parece ser, sino es una realidad. El desierto del Sáhara cada vez está más cerca de nosotros, de Europa, porque está avanzando tanto por el norte en la región del Magreb como por el sur en la zona del Sahel. De hecho, ahora hay países, Marruecos, Argelia, Túnez y el Senegal, que están llevando a cabo repoblaciones un poco para detener el avance del desierto y que estos fenómenos no sean frecuentes y sobre todo de cierta intensidad. También había que documentar fenómenos adversos. Esto es Filomena, que todos nos acordamos, las consecuencias de esa precipitación tan inusual. Alcanzó en la zona centro hasta 50 centímetros de espesor y afectó sobre todo fundamentalmente al tráfico rodado y también al tráfico aéreo. De hecho, ahora, desde el 2017, las borrascas que tienen unos ciertos umbrales de viento, superan unos ciertos umbrales de viento, pues reciben un nombre. Se denominan borrascas de gran impacto, son las que tienen nombre propio. También había que documentar cómo la sucesión de las estaciones afecta a los seres vivos. Esto es un poco la parte de la fenología. Aquí tenemos un gran olmo de montaña en pleno verano con su follaje y el mismo en invierno. Y el resultado que aparece en el libro es esto sí ya es un fotomontaje, un poco para documentar el capítulo de fenología, pues cómo influye el tiempo en los seres vivos. También, por supuesto, hacemos un poco, hablamos de la historia y de la evolución de los sistemas de observación que ha tenido a lo largo de la historia, pues en este caso, cómo han evolucionado los satélites. Esta es la primera imagen del Meteosat 1 en diciembre de 1977. Este Meteosat, junto con otros 7 más, pues emitían fotografías en blanco y negro. Había solamente 3 canales, la resolución pues no tiene nada que ver con la de los satélites actuales y era capaz de transmitir una imagen cada 30 minutos.
pasamos y hubo una evolución tecnológica a los satélites de segunda generación, como este que es el Meteosat 11. De esta generación hay 4 satélites todavía operativos, ya emiten mediante programación artificial, los emiten en color. Esta imagen es 45 años después exactamente de la primera. Los satélites de la segunda generación emiten en 12 canales y son capaces de transmitir 2 imágenes cada 30 minutos. Pero ahora hemos dado el siguiente paso. El satélite de tercera generación, que es este, y vamos a ver la evolución en 24 horas. Este es el satélite Meteosat 12, que ya está emitiendo, y esta es la primera imagen que se corresponde a marzo de 2023. Y vemos cómo pasa del canal visible al infrarrojo automáticamente y podemos ver toda la evolución de 24 horas en este caso. Esta nueva generación emiten 16 canales con una resolución increíble. Jamás se había observado la Tierra con esta calidad y alguno de esos canales puede emitir hasta 3 imágenes en 30 minutos, con lo cual la evolución desde el primero hasta el último es muy notable. Y ahora ya pasamos un poco a la parte más personal del libro. El libro trata básicamente de meteorología y de climatología, pero a su vez hemos añadido artículos que están muy relacionados con la meteorología y la climatología, pero que a veces pues, no se han tratado en otros libros, ¿no?, de esas características. Y empezamos un poco haciendo homenaje a una científica que ha pasado nada más y nada menos que 150 años olvidada. Se trata de Enid Foot, una norteamericana que a mediados del siglo XIX fue capaz, mediante un sencillo experimento, comprobar que el dióxido de carbono era un gas de efecto invernadero. Es decir, que en 2 probetas en las mismas condiciones, salvo que en una contiene más dióxido de carbono, comprobó que cuando recibía la misma radiación solar, el que contenía más dióxido de carbono se calentaba. Entonces pasó desapercibida. ¿Por qué? Porque hace 150 años el mundo científico estaba dominado exclusivamente por los hombres y su trabajo quedó completamente en el olvido. Y desgraciadamente el físico y químico John Tyndall, que era irlandés, pues se llevó ese honor. Entonces, pues quiero hacer un poco justicia a ese trabajo y lo quería dejar reflejado en el libro. Aquí ya se ve un poco más esa aportación diferente, que es cómo se comportan los seres vivos con la meteorología o la climatología. Entonces, este cuadro lo que nos dice, perdón, a ver si ahí. Lo que nos dice es destacar la importancia biológica del termómetro húmedo. ¿Y qué quiero decir con eso? Para los que no entiendan lo del termómetro seco y húmedo, voy a hacer una pequeña introducción. Esto es el conjunto de termómetros que habitualmente están instalados en todos los jardines meteorológicos de los observatorios de la EMET y del mundo. Tenemos 4 termómetros. El de arriba horizontal, el de arriba, marca la temperatura máxima. El siguiente de abajo, la mínima del día, y tenemos 2 verticales. El de la izquierda, que es este, nos mide la temperatura del aire seco, y el de la derecha, que tiene este dispositivo, un pequeño depósito con agua destilada y una muselina. Si lo vemos con más detalle, los bulbos de mercurio, uno está cubierto y el otro no, pues este está permanentemente húmedo, y este es el que denominamos termómetro húmedo. Esta diferencia de temperaturas, porque se tiene que cumplir una condición, que el termómetro húmedo siempre es
menor o igual que la temperatura del aire seco. Cuanta mayor diferencia haya entre una temperatura y otra, la atmósfera está más seca, porque con estos instrumentos podemos medir el grado de humedad de la atmósfera. Cuanto más igualado, la atmósfera está más húmeda. Y si las temperaturas son iguales, la humedad es del 100%. Creo que aclarado esto, ahora pasamos a lo que viene a continuación. Bueno, esto es una rana verde común, es la rana típica de nuestro país, la que puebla todos nuestros ríos y estanques. Y si se fijan en la imagen, tiene una piel húmeda. Y precisamente la piel es el órgano más importante de los anfibios, porque tiene muchas funciones, entre otras, la de cuando pasan el invierno debajo del agua, poder respirar, porque tienen pulmones. Los anfibios, cuando son adultos, tienen pulmones como nosotros, pero como pasan el invierno metidos en el agua, a través de la piel pueden respirar. Bueno, ese no es el tema. El tema es que está permanentemente húmeda. Y esta imagen se tomó un día de verano en el centro peninsular, con unas condiciones, era por la tarde, cuando se estaba produciendo la máxima, teníamos una temperatura de 35 grados Celsius, una humedad relativa de 18%, haciendo los cálculos con esas fórmulas psicométricas complejas de meteorología, calculamos la temperatura del termómetro húmedo. Y esa temperatura era de 19 grados Celsius, que es precisamente la que tiene ahora mismo la rana. A pesar de que tenemos 35 grados de temperatura ambiente, pero ella está fresca, está con un microclima que le permite pasar muchas horas a la orilla del río o del estanque. Entonces es una adaptación y bueno, queríamos relacionar como un concepto que es esencialmente meteorológico, pero es que la naturaleza ya lo había descubierto antes. Aquí tenemos otro cuadro en el que hablamos que esta especie de lagartija, que ahora la veremos con más detalle, pues como está cambiando los patrones del clima de la zona donde vive, pues estamos observando que se está reduciendo el periodo de hibernación. Bueno, les presento a la lagartija verdosa. Es una especie que está bien distribuida por el interior de la península. Se trata de un ejemplar macho. ¿Por qué digo que es macho? Pues porque la especie tiene dimorfismo sexual. ¿Qué significa eso? Que tienen dos colores diferentes, tanto la hembra, que es la de arriba, como el macho, que es de abajo. Estos animales son ectotermos. ¿Qué significa? Pues lo que todos hemos aprendido en el colegio, un concepto ya un poco desfasado, que es animales de sangre fría. Eso es lo que significa ectotermo. ¿Y qué significa a su vez eso? Pues que dependen de la temperatura del ambiente para realizar sus funciones metabólicas. Si hace mucho frío, no pueden moverse, por tanto tienen que refugiarse, y si ese frío se prolonga durante mucho tiempo, se aletargan. Pues dicho esto, esta es la serie del número de días de helada de la estación de Getafe, que es donde se ha hecho este seguimiento de esta especie, y vemos que el número de días de helada desde 1951 hasta el 2024 tiene una tendencia a la reducción. Pero no solo el número de días, sino además la intensidad. Es decir, antes teníamos heladas de 10 grados bajo cero y era lo normal. Es que ahora no llegamos ni a 0,2 grados Celsius por debajo del cero. O sea que no solamente el número de días, sino la intensidad. Visto este gráfico, pasamos a cuantificar cuánto ha cambiado en este periodo de tiempo y vemos que se han reducido un 35%. ¿Y a qué ritmo? A 4 días por década. Esto es un poco la evolución resumida que nos muestra esta gráfica.
Ahora pasamos al estudio de la lagartija. ¿Qué le ocurre a la lagartija? Aquí tenemos un gráfico de anomalías donde el cero, anomalías del número de días o la duración de la hibernación, es decir, el cero nos representa el promedio, que para los últimos 30 años es de 82 días. Lo que quiero decir con esto es que los inviernos, las lagartijas, durante 82 días están aletargadas y eso quedaría reflejado en el cero. Todo lo que esté por encima es que han sido años más fríos y han estado más días aletargados. Y los que están por debajo, con valores negativos, es que se ha cortado ese periodo. Si nos fijamos claramente, las últimas décadas, el proceso es que cada vez están menos tiempo hibernando. De hecho, esta temporada que acaba de terminar, se ha reducido 44 días del valor promedio, que son 82. Es decir, 38 días han estado aletargadas las lagartijas. La hibernación, por tanto, se ha reducido un 26% y a un ritmo de 12 días por década. Esto tiene unas connotaciones muy claras de lo que está ocurriendo, no solo en la atmósfera con el cambio climático, sino en la naturaleza. Ese cambio climático afecta a toda la biodiversidad. Este es un claro ejemplo de lo que está ocurriendo. Pasamos a otro capítulo, volvemos otra vez con los anfibios y aquí tenemos una pareja de sapos corredores. Bueno, estos son también animales que viven por el interior de la península. Lo vamos a ver un poquito con más detalle. Esta sería una hembra porque las hembras en estos animales son más grandes que los machos. Eso ocurre también en casi todas las aves. Y el macho es más pequeño. De acuerdo con el último informe, el último libro rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, los anfibios, el 41% de las especies tienen un grado de amenaza. Entre esos factores de amenaza está el cambio climático. De hecho, la primera especie, esto está constatado científicamente, la primera especie que se ha extinguido por razones del cambio climático fue el sapo dorado de Monteverde o de Costa Rica, una especie que vivía allí y que se extinguió en 1989 como consecuencia del cambio climático. Entonces, esta especie hemos hecho también el seguimiento de su reproducción y necesita, para reproducirse, que se formen charcas como esta que vemos en la imagen. Y para que se formen esas charcas, tiene que primero que llover. Tiene que llover con unas determinadas condiciones, es decir, una lluvia de 2 litros por metro cuadrado no me sirve. Tiene que llover una cierta cantidad. Y no solo una cierta cantidad, sino además prolongarse en el tiempo. Pues según un estudio de nuestros compañeros de climatología de AEMET, han puesto de manifiesto que en España cada vez llueve menos y cada vez hace más calor. Esa doble combinación pues tiene consecuencias muy graves en los anfibios, en esta especie en concreto. ¿Por qué? Porque utiliza estas charcas para la reproducción y a pesar de que ha evolucionado históricamente para que tenga un hidroperiodo corto, ¿qué significa eso? Que desde que la hembra pone el cordón de huevos en la charca hasta que los renacuajos completan la metamorfosis y salen como adultos, dura aproximadamente entre mes y medio y 2 meses. Eso quiere decir que esta charca tiene que durar al menos ese tiempo. Si hace más calor y llueve menos, esta charca no tendrá el agua suficiente para que dé tiempo a que esos renacuajos completen la metamorfosis. Y lo que ocurre es esto,
esa charca se seca. Esto es un caso real. Esto fue lluvias de abril y a las 2 semanas, en mayo, a principios de mayo, estaba completamente seco. Todos los renacuajos, como se pueden imaginar, estaban muertos. Y esto parece ser que se está produciendo continuamente, cada vez más, con lo cual podemos concluir que si la tendencia es a que siga haciendo más calor, que parece que es lo que estamos observando, y llueve menos, pues puede provocar la extinción, si no total, sí local de distintas poblaciones. Y, por tanto, como conclusión, lo que vemos es que no solo afecta a las especies el cambio climático, sino a los hábitats. Y aquí ponemos en este cuadro que las charcas temporales se ven amenazadas por el cambio climático, lo que acabamos de contar, que si llueve cada vez menos y hace más calor, se evapora antes esa charca y no les da tiempo a completar la metamorfosis. Termino con este artículo científico en el que ha colaborado mi hijo Carlos y sobre esta especie de sapo corredor, más que nada para comentar que este libro contiene información contrastada, documentada. Eso hemos intentado hacerlo a lo largo de todo el libro y además actualizada, lo más actualizada posible. Tengan en cuenta que el libro salió en octubre y este artículo salió el 16 de octubre. Es decir, que lo que poníamos era un poco la versión divulgativa de este artículo, pero que sepan que el contenido de este libro, pues hemos procurado que tenga el máximo rigor posible. Y ya para finalizar, lo hago con un pequeño apunte didáctico. Quiero poner en valor dos cosas. Por un lado, la observación meteorológica con estas nubes, que lo primero que habría que hacer es identificar qué tipo de nubes son y qué podemos esperar de ellas. Y por otro lado, el objetivo principal de este libro, que es la divulgación de todos los conocimientos de meteorología y climatología, que hemos intentado reflejarlo para que las próximas generaciones pues tengan un texto que pueda cumplir ese objetivo. Y lo que les decía, aquí vamos a tratar un poco de identificar estas nubes y lo primero que uno tiene que hacer es pues ver un poco esa clasificación tan sencilla, si son nubes bajas, medias o altas. Bueno, pues entendemos que son nubes bajas, estamos como vemos que hay flores en primavera. Y dentro de esas nubes, pues, ¿qué género es? Bueno, pues sabemos rápidamente que pertenece al género de los cúmulus y hay que determinar la especie. Pues, ¿cómo lo hacemos? Fijándonos un poco en sus características. Vemos que las bases de las nubes tienen más o menos la misma dimensión que el desarrollo vertical. Por tanto, eso ya nos da una idea que se trata de cúmulus mediocris. Si el desarrollo vertical de estas nubes fuese superior al tamaño de la base, estaríamos hablando de cúmulus congestus. Y si fuese inferior, estaríamos hablando de cúmulus mediocris. Y nada más. Con esto, simplemente gracias por vuestra atención. Hola, soy Carlos Yagüe, soy profesor de la Facultad de Físicas de la Complutense y, bueno, soy meteorólogo también en excedencia, estuve 7 años trabajando aquí y José Miguel me ha dejado el libro un poco para ojearlo y me ha parecido que, aparte de que está escrito con bastante rigor y lo que has contado y tal, te doy la enhorabuena y creo que si, no sé, tenéis algunos ejemplares para difundir, por ejemplo, para enviar a la biblioteca de la Facultad de Físicas, pues yo creo que estaría muy bien. Tenemos una asignatura en tercero del grado en física que se llama Física de la Atmósfera y que muchos de los contenidos yo creo que les gustaría mucho poder tener a los alumnos. La mayoría de los textos que tenemos son en inglés, no hay pocos libros en castellano que tengan un buen perfil
y por lo que he visto me ha parecido que es bastante adecuado. Lo digo por si Pues sí, la necesitan verdad. difusión. De Muchas todas gracias. maneras, creo que Miguel Ángel García Couto, él te responde. Están... Bueno, lo primero quiero aprovechar para darle las gracias también a Javier por las palabras que me ha dedicado. Evidentemente, vamos, por muy bien que me haya puesto el libro, el mérito es del autor. O sea, yo simplemente le he dado un poquito de forma a las ideas que me manifestó él. Y respondiendo a Carlos, pues en la facultad entregué personalmente un libro, pero ya con lo que me dices creo que voy a dejar alguno más para que tengan ahí suficientes. Sí, hay. Y de hecho, quiero comentar que en el programa editorial de este año está prevista la reedición del libro en caso de que se agote la primera edición. O sea que aprovecharemos también para algunas erratas que hemos detectado, pues incluirlas en esa segunda edición. Así que espero que a finales de año probablemente esté ya la segunda edición del libro. ¿Más preguntas? Bueno, tengo una pregunta, no sé si es más para Carlos, compañero mío de facultad, o para ti. Claro, si me leo el libro, ¿me dais el título? Entonces, la cuestión es cómo has conseguido, me refiero, yo claro, yo no soy meteorólogo, no me dedico a esto. Entonces, me hace mucha gracia, digamos, ahí has metido, ¿cómo has metido todo, digamos? O cuánto, digamos, no, al revés, es cuánto has tirado por fuera, claro. Eso es una cosa que a mí me sorprende como profesor de la Facultad de Física, que dices, y si yo me leo esto, digamos, ya relleno el edificio de arriba, el de AEMET, claro, eso es no lo sé, si me puedes contar algo sobre esto, Sí, pues hago un lego total en la materia. pues esto era un poco la pregunta original, la idea, surge la idea y si teníamos contenido. Y bueno, pues yo profesionalmente me he dedicado a la meteorología, pero paralelamente pues también al estudio y seguimiento de diversos grupos taxonómicos, aves, anfibios, reptiles, insectos, bueno, un poco de animales y plantas en general. Y ese seguimiento y ese conocimiento pues han jugado muy a favor para la construcción de este libro. Es decir, que podía ser un monográfico de meteorología y climatología, pero como hemos tenido esa otra herramienta y ese trabajo de campo de muchos años, pues hemos hecho esos estudios, han salido artículos al respecto de todas esas especies que han salido y de muchas más, y eso lo hemos intentado meter dentro del libro, pues en capítulos además muy diferentes. Uno aparecía en el capítulo 7, por ejemplo, de la temperatura, que ese es el tema de la condensación. Y ahí metíamos el tema de la piel de los anfibios o lo que ocurre también en otras especies de seres vivos que son los musgos. Los musgos son muy sensibles a los cambios de temperatura y de humedad. Pueden estar como secos, aparentemente secos, y cuando reciben un poco de humedad, de rocío, de lluvia, tienen un esplendor extraordinario. Pues todos esos conocimientos los hemos tratado de meter, pero incluso hay capítulos muy curiosos, como por ejemplo en el primer tema, el último apartado habla del aire que respiramos. Y ahí pues te metes un poco pues en el proceso de la respiración, fundamentalmente de las personas, pero es que también hablo de cómo son capaces una especie de ganso que vive en Asia, que se reproduce en Siberia, pero parte de la población pasa el invierno al norte de la India, es decir, que tienen que atravesar la cordillera del Himalaya, que es de 8.000 metros de altura. Y la sortean la cordillera de forma extraordinaria. ¿Por qué? Porque tienen una adaptación tanto en la sangre, en la forma de respirar, en fin, todo eso se describe en el libro y bueno, y muchos más aspectos. Eso es un poco también de los años de experiencia que uno lleva y el trabajo, pues un poco de documentación, de cursos que ha recibido uno, de estar al día. Y bueno, no sé si lo hemos conseguido, pero por lo menos lo hemos intentado.
Pues yo te voy a preguntar una sobre las lagartijas, que me he quedado con la curiosidad. Pues pregunta. A ver, ¿cómo afecta a la vida, al ciclo de vida de la lagartija que tenga más días o menos días de hibernación? Pues en el gráfico veíamos la tendencia negativa de la reducción del número de días de helada. Si esa tendencia continúa, llegará un momento que nuestras lagartijas estén activas todo el año. Eso es lo que se concluye de este trabajo. Es decir, si este invierno han estado solamente 38 días aletargadas, si esto sigue con esa tendencia, este invierno es que no hemos tenido temperaturas bajo cero prácticamente aquí en la zona centro. Pues si la tendencia es esta, llegará un momento que veremos lagartijas el día de Año Nuevo o en Nochevieja activas. ¿Por qué? Porque las temperaturas ambiente, que es lo que las mantiene activas, son ideales para que estén ahí. Claro, o sea, es más trabajo para la lagartija. Bueno, la lagartija, es que eso arrastra, ponemos solo la lagartija, pero eso arrastra a todos los seres vivos. Eso significa que a lo mejor algunas plantas empiecen a florecer antes. Si florecen antes, puede que atraiga a insectos polinizadores. Si atrae a insectos, a lo mejor la lagartija u otras especies afectadas pueden tener alimento. Es decir, que ponemos el ejemplo de la lagartija porque es el que hemos estudiado en concreto, pero es que todos esos cambios afectan a todo lo que tenemos, a toda la biodiversidad de la zona. Entonces, de hecho, antes no se veían mariposas en invierno y un día soleado como este las vemos volando. Los pájaros están llegando antes. Ya, por ejemplo, y se repite el caso del año pasado, la golondrina el año pasado llegó al centro de la península en su valor más, en su periodo histórico, fue el día más temprano que llegó, el año pasado, el 17 de febrero. Pues este año se ha vuelto a repetir y además el 17 de febrero, es decir, que se ha adelantado 15 días con respecto a los valores normales. O sea que si estudiamos diferentes organismos y vemos que todos nos están mandando señales de cambios que se están produciendo en los patrones tradicionales del clima. El invierno hacía frío, teníamos nieve en Guadarrama, no tenemos ahora mismo nieve, solamente nieve artificial. ¿Y hay alguna especie que te preocupe especialmente? Pues el grupo de los anfibios, que como es un grupo que estudio y más conozco, pero por ejemplo en Alemania hace 2 años sacaron un artículo que dio la vuelta al mundo, que decía que el 78% de los insectos en Alemania habían desaparecido. No las especies, sino el volumen, las poblaciones. No las especies, sino si antes había 100 mariposas, pues se ha reducido el 78%, pues entonces el 22% es lo que queda en la población. Pues eso en un estudio independiente en Alemania, pero si nos vamos a otros estudios, todos más o menos van coincidiendo en la misma línea de la que acabamos de contar. Aquí en España yo tengo la suerte de hacer estos trabajos y coinciden con otros que se están haciendo en otros países, con lo cual, aunque yo hago el seguimiento en una zona muy concreta, pero es que eso se está produciendo en cualquier otro punto del planeta. Charla interesantísimo. Yo por entrar en esta discusión, un comentario, porque es como dices, ¿no? Afecta a todos los niveles, pero las diferentes especies tienen diferentes capacidades de adaptación. Eso Y es. por lo que estaba preguntando Yolanda, yo creo, un ejemplo de una discusión con gente del parque de Guadarrama. Pues lo que ocurre es que hay especies como el tipo plaga que pueden tener una aceleración de los ciclos vitales o más de un ciclo vital al año, como la procesión del pino. Tenían plagas
que en algunas zonas difícilmente estaban pudiendo ser controladas, ¿no? Claro, una mariposa vuela a donde tiene el hábitat adecuado, pero el pino no se arremanga, coge y se va a donde tiene un periodo de adaptación más lento, ¿no? Entonces, es extraordinariamente complejo, pero yo ahí sí quiero poner en valor la necesidad de este tipo de estudios, de las observaciones y de poner en consonancia el impacto de los cambios que vemos en el clima sobre las especies, porque queremos luego tener información del impacto que esperamos, de los cambios que van a continuarse produciendo, pero luego la modelización de las especies, el cómo ponemos de acuerdo lo que nuestros modelos de escenarios de cambio climático nos dan con lo que podemos esperar y cómo luego eso nos va a afectar. Oye, pues si tenemos menos especies de insectos, puede llegar un momento que haya problemas hasta la parapolinización de cultivos, por ejemplo, ¿no? Pues es algo que a veces se nos queda un poco lejos y que nosotros estamos muy en la parte nuestra de movilización, pero que a la hora luego de tener información de los impactos que cabe esperar, es una información que es necesaria, que hace falta. O sea Claro. que gracias por toda la trayectoria y el trabajo. Y creo que tenemos ahí que continuar un poco la labor en mantener eso vivo. Claro. De hecho, el cambio climático, un poco a la línea de lo que tú comentas, afecta más a unas especies que a otras. ¿Por qué? Las que están fijas, por ejemplo, los grandes bosques, la vegetación natural, eh, está estática. Un árbol no puede moverse, un pájaro sí, puede cambiar y se puede adaptar. Hay otras especies que no se adaptan y por eso se extinguen. El desplazamiento de los bosques a latitudes más septentrionales, buscando su confort óptimo, tanto térmico como pluviométrico, eso es un proceso de muchos años, de cientos de años. De bellota que tienen que ser transportadas por pájaros a una distancia tal que pueda desarrollarse y pueda migrar hacia el norte a buscar el óptimo climático. Con lo cual vamos a tener problemas muy serios. Si esto no cambia, el panorama es bastante complicado. Vamos terminando ya, entonces, hemos llegado. Pues muchas gracias, Javier, como siempre, un gusto. Cada vez que te oigo comprendo más la naturaleza, si yo menos cuando veo algún insecto, alguna lagartija. Y muchas gracias, como siempre. Gracias a vosotros.